la probabilidad es la posibilidad de que algo suceda. Y donde habían dos enfoques básicamente. Entonces, la probabilidad era la posibilidad de que algo suceda y generalmente estaba expresada en términos decimales o porcentuales. Entonces, la probabilidad de que algo suceda, en el numerador me colocaba el número de casos favorables y en el denominador el número total de resultados posibles. Habíamos visto unos pocos ejemplos. Algo importante era que la probabilidad de que un evento ocurra estaba señalado por P y entre paréntesis la probabilidad de que suceda A. Y la probabilidad de que no suceda es el complemento. Si esto era el 30%, mi complemento es el 70%, ¿no? Entonces, eso es algo importante. La probabilidad de que algo no ocurra generalmente se señala con una barrita arriba y va a ser igual a 1 menos la probabilidad de que algo suceda. Y luego habíamos visto unos cuantos ejemplos. En conclusión, decíamos, un evento es cualquier parte o subconjunto del espacio muestral que está formado por sucesos elementales. Habíamos visto evento como evento que suceda par en el lanzamiento de una moneda, que suceda impar en el lanzamiento de una moneda, que sean valores menores a 3 en el lanzamiento de una moneda. Entonces pueden haber muchos eventos y el espacio muestral es todas las posibilidades que haya. Y en este sentido, habíamos dicho, cuando un suceso es posible que suceda, va a ser 1, y cuando un suceso es imposible, va a ser muy cerca a 0. El enfoque frecuentista, se pueden utilizar las tablas de distribución de frecuencias para elaborar las probabilidades, ¿no? Entonces, número de veces que sucede algo sobre el total. Entonces, ese es el enfoque frecuentista, y el enfoque clásico es el que está vinculado a probabilidades donde a priori ya se conoce cuál es el resultado, ¿no? Como el lanzamiento de una moneda, como las posibilidades de obtener un as de corazones en una baraja de cartas. Entonces, todo lo que es juegos de azar va al enfoque clásico. Bueno, simplemente se denomina enfoque clásico para expresar que cuando empiezan a aparecer las probabilidades, ¿no? Entonces, habíamos hecho eso y habíamos hablado de un par de reglas que tiene la probabilidad. Las probabilidades tienen dos reglas muy importantes y una es la regla de la suma. Esta regla de la suma me dice, se pueden sumar las distintas probabilidades simplemente si es que centramos esto. Se pueden sumar las distintas probabilidades solamente con la condición de que éstas sean mutuamente excluyentes. Es decir, si yo tengo un listado de posibilidades y los eventos son mutuamente excluyentes, yo puedo sumarlos. Entonces, si tuviese una lista como esta, donde tengo el estado civil, el número de trabajadores, sus probabilidades expresadas en porcentajes, y digo, ¿cuál es la probabilidad de que sea soltero o viudo? Entonces va a ser la suma de la probabilidad de que sea soltero más la probabilidad de que sea viudo. Ahí no hay donde perderse, ¿no es cierto? O cuál es la probabilidad de que sea soltero o casado o viudo o divorciado, siempre va a ser el 100%. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que no sea viudo? ¿Cómo se haría? ¿Cuál es la probabilidad de que no sea viudo? Muy fácil, ¿no? Tendríamos que sumar todo el resto, o de 100 quitar 3 también.
Esa es otra forma, ¿no? Entonces aquí solamente estamos indicando que cuando yo tengo un listado de eventos que son mutuamente excluyentes, yo puedo sumar o también puedo restar, dependiendo de lo que se necesite. Entonces aquí puedo elegir la probabilidad de que salga soltero o casado o divorciado. Entonces, en este caso va a ser la suma de las tres probabilidades individuales, ¿no? Probabilidad de que sea soltero más la probabilidad de que sea casado y más la probabilidad de sea divorciado. Entonces, estas tres probabilidades son mutuamente excluyentes, porque en estado civil yo puedo solo tener un estado civil, nadie podría ser soltero y además casado, no hay eso. Y entonces esta probabilidad en nuestro ejemplo sería igual a decir, probabilidad de que sea soltero va a ser 35%. La probabilidad de que sea casado va a ser 48%, más la probabilidad de que sea divorciado, entonces es el 13%. Entonces la suma de todo esto me va a dar igual a ¿cuánto? A 97%, ¿no? Entonces, esa sería la probabilidad, la aplicación de la regla de la suma cuando los eventos son mutuamente excluyentes. Pero podría suceder que los eventos no sean mutuamente excluyentes. Entonces, ¿qué pasaría? Vamos a agrandar esto. ¿Qué pasaría si los eventos no son mutuamente excluyentes? Entonces, la regla de la suma de la probabilidad dice, si los eventos no son mutuamente excluyentes, entonces la posibilidad de que suceda A o la probabilidad de que suceda B va a estar dada por la probabilidad individual de que suceda A más la probabilidad individual de que suceda B menos la probabilidad de que sucedan ambas al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasa si yo digo determinar la probabilidad de que salga un as o un corazón en una baraja de cartas? Mi espacio muestral va a estar, o sea, va a estar generado por las 52 cartas. El evento de obtener un as va a tener una probabilidad de 4 sobre 52 y el evento de obtener una carta de corazón va a ser 13 sobre 52. Y además aquí va a haber la probabilidad de que haya un as de corazones y esto vamos a restar. Entonces, eso es importante, ¿no es cierto? A diferencia de la suma de las probabilidades cuando mis eventos son mutuamente excluyentes, aquí yo debo además restar la probabilidad de que sucedan ambas cosas al mismo tiempo. ¿Alguna pregunta con respecto a las probabilidades donde los eventos no son mutuamente excluyentes? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Ya. Si no tiene, están muy calladitos, chicos. ¿Estamos en clases o nos hemos perdido? Están dormidos. Sí, están, ¿no? Entonces, ahí tenemos las probabilidades cuando los eventos no son mutuamente excluyentes, ¿no? A mí me gusta mostrar una tablita donde se puede ver que los eventos son mutuamente excluyentes o no son mutuamente excluyentes. Vamos a hacer una tablita. Y aquí podemos hablar de nivel
estudios máximo alcanzados. Podría ser primaria, secundaria, técnica y universitaria. Aquí podríamos poner salarios, imagínense. Y podríamos poner intervalos de los salarios de 500 a 1000, de 1000 a 1500. Podríamos hacerlo al revés también, ¿no? De 1500 a 2000. 2000 a 2500, ya solamente está ahí. Entonces podríamos, voy a generar aleatorios porque no quiero estar pensando cuántos. Entonces voy a decir símbolo igual, aleatorio entre, y aquí que vayan valores desde 10 hasta imagínense que tenemos trabajadores y sus correspondientes ya. Entonces tenemos una tablita bidimensional. Vamos a cuadricular a nuestra tabla y vamos a decir sumatorias. Y aquí yo les podría preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que alguien gane un salario entre 500 y 1000? ¿Cuál es la probabilidad de que alguien gane un salario entre 1000 y 1500? Y así sucesivamente, ¿no? Podemos ir calculando. Voy a hacer algunos cambios antes de que... Aquí vamos a hacer los que se hicieron posgrado, van a ser más chiquititos aquí. Aquí va a ser 2, 1. Sí. Que sean 20. Y aquí que sean digamos que son 600 trabajadores y tenemos nuestras distintas probabilidades. Yo podría decirles, ¿cuál es la probabilidad de que alguien haya estudiado hasta primaria? ¿Me van diciendo, chicos? ¿Cuánto va a ser? ¿Cuál es la probabilidad de que un trabajador cualquiera elegido al azar haya estudiado hasta primaria? 142 sobre 600. Sobre 600. ¿Cuál es la probabilidad de que un trabajador cualquiera gane un salario entre 1000 y 1500? 89 sobre 600. 89 sobre 600. Muy bien. ¿Cuál es la probabilidad de que cualquier de los trabajadores sea técnico? ¿Cuál es la probabilidad de que el trabajador cualquiera sea técnico? 99 sobre 600. 99 sobre 600. Muy bien. Entonces, ahora yo diría, ¿cuál es la probabilidad de que un trabajador cualquiera sea técnico
y gane un salario entre, o gane un salario entre 500 y 1000. Dice, en esta parte no sería 43 sobre 140, y más 140 sobre 600. No, ahorita vamos a ver. Entonces voy a escribir la probabilidad de que un trabajador elegido tenga un grado técnico o gane entre 1000 y 1500. ¿No? Entre 1000 y 1500. Entonces aquí tenemos la probabilidad de que sea técnico es excluyente, o sea, la probabilidad de que sea técnico es excluyente con los de esta misma fila. Que haya estudiado hasta primaria, que haya estudiado hasta secundaria, estos son excluyentes entre sí. Estos son excluyentes entre sí. Y estos también son excluyentes entre sí. Pero cuando yo combino estos con estos, ahí ya no son excluyentes entre sí. Ya no son mutuamente excluyentes. Entonces, si yo hablo de salarios, entre estos son excluyentes. Si yo hablo de nivel de estudios, entre estos son excluyentes. Pero si yo combino salarios y nivel de estudios, entonces ahí ya no son excluyentes. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que un trabajador elegido tenga un grado técnico o gane entre 500 y 1000? O gane entre 500 y 1000. Entonces, entre estos ya no son mutuamente excluyentes. ¿Ya? Vamos a ver cómo hacemos. Entonces, la probabilidad de que un trabajador tenga un grado técnico va a ser igual a 99. Ay, yo estoy haciendo como si la máquina supiera. Va a ser igual a 99 sobre cuánto. 99 sobre 600, ya lo decía su compañero, ¿no es cierto? Ay. Aquí estamos, la probabilidad de que sea técnico, entonces va a ser igual a 99 sobre 600, ¿cierto? Es la probabilidad de que sea técnico. La probabilidad de que gane un salario entre 1000 y 1500, vamos a escribir probabilidad de que gane un salario entre 1000 y 1500, ¿cuánto es? ¿Cuántos ganan un salario entre 1000 y 1500? 89 sobre 600 sería mi probabilidad, ¿no? ¿Y cuál es la probabilidad de que sucedan las dos cosas al mismo tiempo? Entonces, la probabilidad de que sea técnico y además que gane un salario entre 1000 y 1500. Eso va a ser igual a ¿cuánto? Que sea técnico y gane un salario entre 1000 y 1500. Solo hay 14, entonces 14 sobre 600. Entonces ahora yo puedo sacar mi probabilidad de que la probabilidad de que sea técnico o que gane entre 1000 y 1500 va a ser igual a la suma, de esos tres. Sería mi suma de los tres, mi suma y mi resta, ¿no es cierto? Entonces aquí diría más 99 dividido entre 600, esa es mi probabilidad, más 89 dividido entre 600, y aquí sería más 14 dividido entre 600. Entonces voy a hacer las operaciones pertinentes. ¿Y qué va a decir? Esto más esto menos la probabilidad que sucedan las dos al mismo tiempo. 29% sería la probabilidad de que sea técnico o que gane entre 1000 y 1500.
Entonces, entre el nivel de estudios, los eventos son mutuamente excluyentes. Entre el nivel de salarios, los eventos son mutuamente excluyentes. Entre salarios y nivel de estudios, los eventos no son mutuamente excluyentes porque pueden suceder ambos al mismo tiempo. O sea, que sucedan los dos al mismo tiempo está en este espacio pintadito. Y la probabilidad va a ser, todos estos son probabilidades conjuntas. Aquí la probabilidad de que haya estudiado hasta secundaria y además esté ganando entre 1,500 y 2,000 pesos. Sería 37 sobre 600. Aquí la probabilidad de que haya estudiado hasta la secundaria y gane entre 2,000 y 2,500 es 22 sobre 600. Estos son eventos conjuntos. Sucede este amarillo más este amarillo para cualquiera, ¿no? Entonces, está clara la regla de la suma en las probabilidades. Entonces, cuando los eventos son mutuamente excluyentes, restamos. Y cuando los eventos no son mutuamente excluyentes, entonces solamente sumamos sus probabilidades individuales. ¿Bien? Vamos a continuar. Y aquí pasamos a ver las probabilidades bajo condiciones de dependencia estadística. En esta misma tabla que acabamos de hacer, podemos identificar 3 tipos de probabilidades. En esta tablita voy a volver a mi tabla anterior. Y vamos a ver lo que es la probabilidad. En realidad, aquí es importante identificar si una probabilidad está condicionada o no. Entonces, probabilidad condicionada o probabilidad conjunta, primero vamos a decir, ¿ya? Probabilidad conjunta. Y aquí vamos a ver los 3 tipos de probabilidades que se pueden elaborar cuando tenemos una tabla como estas. Entonces, cuando yo tengo solo una probabilidad, la probabilidad de A, la probabilidad de B, la probabilidad de C. Pero ¿qué pasa si yo quisiera saber si ocurren 2 eventos, si el primer evento va a influir en el segundo evento? Entonces, podríamos tener que las probabilidades son independientes o podríamos tener probabilidades que son dependientes entre sí. Cuando las probabilidades son independientes, la probabilidad de que sucedan las dos al mismo tiempo va a ser el resultado de la multiplicación de la probabilidad individual de una por la probabilidad individual de la otra. Si se lanza una moneda, por ejemplo, el lanzamiento de una moneda va a ser una probabilidad independiente. ¿Por qué? Porque yo lanzo la primera vez y tengo la probabilidad del 50% de que me salga cara o sello, a no ser que esté cargada. Inclusive, estando cargada la moneda, las probabilidades son independientes. Vuelvo a lanzar mi moneda y entonces voy a tener una siguiente posibilidad que va a ser independiente de la anterior. De tal manera que si yo veo expresado en un árbol, en un arborigrama, nuestra probabilidad conjunta, cuando los eventos son independientes, por ejemplo, el lanzamiento de una moneda, lanzo mi moneda, puede salirme cara, puede salirme escudo. En el segundo lanzamiento lanzo y si me salió cara puede volverme a salir cara o puede volver a salirme escudo. Y lo mismo, si no me salió cara, me va a ir la probabilidad del 0,5 de que me salga cara escudo. Entonces aquí yo puedo calcular las probabilidades conjuntas. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga cara cara? Voy a multiplicar. Que me salga cara, cara. Entonces 0,5 por 0,5. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga cara, escudo? Cara, escudo. Esto sería más interesante si mis probabilidades no fuesen igualitas, ¿no es cierto? Entonces voy a tratar de hacer
Si, por ejemplo, digo, calcular la probabilidad de que en 3 lanzamientos, si la probabilidad de que salga cara es 0,8, la probabilidad de que salga escudo va a ser 0,2, ¿no es cierto? Entonces, si empezamos en 0, y aquí vamos añadiendo formitas, entonces aquí va a haber una probabilidad, aquí va a haber una probabilidad, y luego aquí igual puedo insertar formitas para las otras probabilidades. Aquí y aquí. Por ejemplo, si yo digo la probabilidad de que salga cara es 0,8, voy a dejar aquí 0,8, la probabilidad de que salga sello o escudo va a ser 0,2, ¿cierto? Entonces aquí va a haber otra vez la probabilidad de que salga cara 0,8. Diciendo 0,8, sí, 0,8, y aquí sería 0,2. Aquí otra vez 0,8 y aquí otra vez. ¿Sí? ¿Está entendido? Entonces, si en el lanzamiento de una moneda está cargada, yo puedo tener la probabilidad de que salga sello, multiplicando sus probabilidades individuales, ¿no? Entonces, tendría que aquí decir probabilidad de que salga sello por la probabilidad de que salga nuevamente sello. Y eso sería 0,8 por 0,8. Y luego tendría, ¿qué posibilidad? Aquí tendría la posibilidad de que de manera conjunta salga primero sello y luego salga escudo. Y eso va a estar dado por las probabilidades individuales. Probabilidad de que salga sello por la probabilidad de que salga escudo. Es decir, para todos, ¿no? Para este igual. Entonces, todo esto ponemos. Veamos. Y aquí, ¿qué tal? Probabilidad de que salga escudo, aquí sería la probabilidad de que salga escudo, sello. Entonces aquí va a ser escudo, sello. Y aquí abajito, la probabilidad de que salga, aquí va a ser la probabilidad de que salga escudo, escudo. Eso va a estar dado por sus probabilidades individuales. Probabilidad de que salga escudo por la probabilidad de que salga escudo. Entonces ahí tendríamos todas las posibilidades, ¿no? Igual que aquí arriba. Y ahí podemos poner sus cantidades, ¿no? Entonces aquí podríamos decir, la probabilidad de que salga sello, sello va a ser 0,8 por 0,8. Y ahí vamos a multiplicar, ¿no? Y ustedes van a sacar unos totales. La probabilidad de que salga sello y escudo. Entonces 0,8
por 0.2. Aquí que salga escudo y luego salga sello va a ser 0.2 por 0.8. Aquí que salga escudo va a ser 0.2 por 0.2. Listo. Entonces, van a fijarse que la suma de estas dos probabilidades va a salir 1 o 100%, ¿no? 0,8 más 0,2 me da 100%. La suma de estas dos, aquí calculen cuánto sale. .64. Ya, entonces 0,64, ¿no? $0,64. Y por la ley del complemento, ¿esto cuánto tendría que ser? 36. ¿No? 0.8 por 0.2. 0.16 todavía, ¿no? Y esto, 0.2 por 0.8 va a ser 0.16. Y aquí esto, 0.2 por 0.2, 0.4, ¿no? 0.04. Aquí vamos a tener 0.04. Y ahora sumamos todos estos que voy a ir pintando. Esto, más esto, más esto, y más esto. Entonces aquí estamos hablando, en todo este sector, en realidad estos son las probabilidades conjuntas. Probabilidad de que salga sello, sello, es una probabilidad conjunta. Probabilidad de que salga sello, escudo, es una probabilidad conjunta. Todas estas son probabilidades conjuntas. Estas son probabilidades marginales. Estas son probabilidades marginales. Entonces, con los datos de mi tabla, también yo puedo armar este arborigrama. Esto se conoce como arborigrama y es una forma interesante de visualizar los datos para ayudarnos a entender mejor. Entonces, probabilidad individual, o sea, aquí solamente es una probabilidad simple, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad que me salga cara? ¿Cuál es la probabilidad de que me salga escudo? Aquí esto es cara y esto es escudo, ¿no? Entonces, la probabilidad que me salga cara es 0,8, que me salga escudo 0,2. La probabilidad que me salga cara, ay, sello, sello, aquí de cara, sello, estamos poniendo. Sello. La probabilidad que me salga sello, sello es igual a la multiplicación de 0,8 por 0,8. Si quiero en 3 lanzamientos que me salga sello, 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 entonces 0.8 por 0.8 por 0.8. En 4 lanzamientos, 0.8 por 0.8 por 0.8 por 0.8, 4 veces, ¿no es cierto? Entonces, esas son las probabilidades conjuntas bajo independencia estadística. Pero, ¿qué pasa cuando hay dependencia estadística? Un ejemplo donde hay dependencia estadística es este, por ejemplo, ¿no? Hay 2 bolitas rojas y hay 3 bolitas verdes en una tómbola. Entonces aquí no son independientes. La siguiente vez que si yo saco una bola roja, voy a tener otra posibilidad de que salga roja y otra posibilidad de que salga verde. No van a ser iguales las probabilidades, porque al sacar la primera, si sale roja, imagínense, mi probabilidad de que salga roja es de 2 sobre 5. La probabilidad de que salga verde es de 3 sobre 5. Si salió roja, ¿cuál es la probabilidad de que vuelva a salir roja? Si salió roja y hay solo una, ¿no es cierto? Entonces, y solo quedaban 4 fichas, entonces va a ser 1 sobre 4. Si salió roja, ¿cuál es la probabilidad de que salga verde? Va a ser 3 sobre 4, porque ya
sacamos una bolita. Entonces, por eso los denominadores de toda esta columna ya son 4, 4, 4. Ya se supone que se ha sacado una bolita, ¿no? ¿Y qué pasa si salió verde? Si salió verde, hay la probabilidad de que salga 3/5, porque hay 3 de 5. Para la segunda vez, la probabilidad de que salga roja va a ser 2/4 y que salga verde va a ser 2/4. Entonces, las probabilidades aquí se nota que están bajo dependencia estadística y sus probabilidades no son igualitas como hace rato, ¿no? Hace rato mis probabilidades eran igualitas. A lo largo del tiempo se van a ir repitiendo, aquí, ¿no? Mi probabilidad es 2/5 de que salga roja la primera vez, 1/4 de que salga roja la segunda vez. Y puedo decir, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad que me salga roja? Roja. Va a ser 2/5 por 1/4. ¿Cuál es la probabilidad que me salga roja? Verde. 2/5 por 3/4. ¿Cuál es la probabilidad de que me salga verde roja? 3/5 por 2/4. ¿Cuál es la probabilidad que me salga verde verde? 3/5 por 2/4. Aquí repetíamos, porque la probabilidad es bajo independencia. Aquí hay dependencia. Este mismo arborigrama yo puedo ir armando y la suma de las probabilidades conjuntas va a darme 100% como hemos hecho aquí. Nosotros, la suma de las probabilidades conjuntas me va a dar igual al 100% de la misma manera aquí. La suma de las probabilidades conjuntas me va a dar igual así. Por ejemplo, con estos datos que están en la pantalla, yo les podría preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que una persona elegida provenga de la facultad, de la primera facultad y además que sea mujer? ¿Cuál es la probabilidad de que provenga de la facultad 1 y sea mujer? Chicos, despierten. 0,5 por 0,6. ¿Cuál es la probabilidad de que venga de la segunda facultad y sea hombre? 0,25 por 0,4. Muy bien, 0,25 por 0,4. ¿Cuál es la probabilidad de que venga de la facultad 3 y sea mujer? 0,25 por 0,6. Muy bien, 0,25 por 0,6. Entonces, esas son las probabilidades conjuntas bajo dependencia estadística, porque aquí, que sea mujer y que venga de la facultad 1, va a tener una diferente connotación que sea hombre y que venga de la facultad 2, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay probabilidades bajo condiciones de dependencia. Voy a agrandarles esto para que se vea mejor y quisiera que empiecen a resolver este ejercicio. En una empresa existen 80 trabajadores, de los cuales 10 son jefes, 45 son obreros y el resto son administrativos. Se sabe también que de los jefes 7 tuvieron estudios universitarios y el resto son bachilleres. De los obreros, 35 fueron bachilleres y el resto universitarios. En el caso de los administrativos, 20 fueron bachilleres y el resto universitarios. Elaborar el diagrama del árbol o una tabla bidimensional para representar esta pregunta. O para responder las siguientes preguntas. A ver, ¿cómo haríamos una tabla y cómo se elaboraría un arborigrama? Es importante que una vez que tengan ustedes estos datos, sepan armar la tabla o el arborigrama. Las dos cosas son importantes. Entonces, vamos a insertar, hay 80 trabajadores, jefes, obreros, administrativos. Entonces voy a insertar una tabla que tenga, espero que sea suficiente ya. Entonces, una vez que ustedes tienen los datos, es importante que me empiecen a armar la tablita. Podemos hacer vertical los obreros. Aquí podríamos aumentar más filas. Ya me importa, vamos a tener muchas filas y luego vamos a ir eliminando las que no nos sirvan. Entonces, hay distintas categorías en las cosas. Aquí son jefes, aquí obreros, administrativos, obreros.
Y aquí vamos a tener los totales. Entonces, y aquí tendríamos dos categorías, bachilleres universitarios, bachilleres universitarios y bachilleres serían las otras. Y bachilleres. Aquí los totales. Entonces, en una empresa existen 80 trabajadores. Esto ya puedo eliminar. Y ya tendría. En una empresa existen 80 trabajadores, entonces ahí eso va a ser 80. De los cuales 10 son jefes, entonces aquí son 10 jefes. 45 son obreros, entonces buscamos la fila de obreros, 45 son obreros, y el resto son administrativos. Entonces, ¿cuántos serían administrativos? 25. 25, porque eso es lo que me falta para llegar a 80, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo tengo dos totales, está mi tabla errada aquí, está eliminada. Listo. Eliminar fila. Ya, así está nuestra tablita aquí. Vamos a pintar con otro colorcito para que sea mucho más amable y entendible lo que estamos haciendo. ¿Ves? Porque no se pinta. Esto también que esté así. Ya. Entonces dice, ¿no? 10 son jefes, 45 obreros y el resto administrativos. Se sabe también que los jefes, 7 tuvieron estudios universitarios. Entonces, de los jefes, 7 estudiaron. ¿Y cuántos no fueron universitarios? Si son 10, entonces, ¿aquí cuánto es? 3. Chicos, 3, ¿no es cierto? Entonces, ahí voy llenando los datos. De los obreros, 35 fueron bachilleres. Entonces, de los obreros, 35 fueron bachilleres. 35. Y el resto universitarios. Entonces, ¿aquí cuánto sería? 10. Perfecto. En el caso de los administrativos, 20 fueron bachilleres. Aquí 20 fueron bachilleres. Si son 25, ¿cuántos fueron universitarios? 5. Entonces ya puedo ir armando el resto de la tabla, ¿no? En el caso de los administrativos, elaborar el diagrama del árbol o la tabla bidimensional para responder las siguientes preguntas. Entonces, ahora ya, una vez que tenemos, ya puedo saber de estos trabajadores, ¿cuántos fueron universitarios? ¿Cuántos fueron? 22. Y aquí tendríamos 58. ¿Está bien? ¿Me equivoqué en algo? Y en nuestro de los universitarios 32. Ya, 32, no sé. No, 22. 7 más 5, 12 más 10, 22. 3 más 20, 23. Más 35, 58. 58 más 22. Está correcto, Liz, ¿No? Está bien. 10, 35, 40, 80. Están perfectos. Ya, listo. Ya tenemos nuestra tabla bidimensional. Y ahora podemos ir a responder algunas preguntas. Por ejemplo, yo podría decirles, ¿cuál es la probabilidad de que una persona elegida sea jefe? Chicos. 10 sobre 80. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona elegida sea universitaria, haya tenido estudios universitarios? 22 sobre 80, ¿no es cierto? ¿Cuál es la probabilidad de que sea bachiller o administrativo? 20 sobre 80. De que sea bachiller, primero buscamos. Sería 58 sobre 80. Más la probabilidad de que sea administrativo, 25 sobre 80. La probabilidad de que sea bachiller administrativo, 20 sobre
80 menos 20 sobre 80. Entonces ahí estamos aplicando la regla de la suma. Ahora, si decimos, ¿cuál es la probabilidad de que sea jefe universitario? 7 sobre 80. Vamos a ver en el arborigrama cuál la probabilidad de que sea jefe y universitario, ¿no? Entonces aquí yo tendría que multiplicar la probabilidad de que sea jefe. ¿Cuál sería la probabilidad de que sea jefe? Que vamos a ver mejor. Entonces tenemos 80 trabajadores. A ver, no sé qué cosa de aquí vamos a tratar de desglosar. Este circulito está representando al total. Del total de trabajadores, a ver qué pasaba aquí. Hay 10 jefes, sí, está bien. 10 jefes, 45 obreros y 25 administrativos. ¿Sí? De los jefes, 7 han estudiado para universidad y 3 son bachilleres. Entonces aquí hay probabilidades bajo dependencia estadística, ¿no es cierto? Y de los obreros, 10 han sido universitarios y 35 bachilleres. Y de los administrativos igual, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que, dado que es jefe, haya tenido estudios universitarios? Es 7 sobre 10 por 10 sobre 80. ¿Sí o no? Lice, perdón, Lice, una consulta. ¿Por qué menos 20 sobre 80? Esa es su probabilidad conjunta nomás. De que sea esto, cuando decimos O, es probabilidad, o sea, aquí hay que aplicar la suma, regla de la suma. Y entonces, la probabilidad de que sea bachiller es esta, de que sea bachiller, ¿dónde estamos? Es 58 sobre 80. O administrativo, entonces la probabilidad de que sea administrativo va a ser 25 sobre 80. La probabilidad de que sea administrativo bachiller va a ser 20 sobre 80. Entonces aquí estamos aplicando la regla de la suma cuando los eventos no son mutuamente excluyentes. Pero eso es para aplicar la regla de la suma, ¿no? Por eso restamos la probabilidad de que sucedan las dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Ahora, expresando estos datos en un arborigrama, yo puedo entonces encontrar las probabilidades conjuntas bajo dependencia estadística de la siguiente manera, solo que aquí no puedo mostrarles bien porque hay una masa de cosas. A ver, aquí, ¿qué podemos hacer para mejorarla? Aquí, tenemos 7 universitarios, ¿no es cierto? No. Tenemos 10 jefes y de los 10 jefes hay 3 que han sido universitarios y 7 que han sido universitarios y 3 que han sido bachilleres, ¿no? Entonces aquí se puede visualizar claramente las probabilidades bajo dependencia estadística, igual que lo que hacíamos aquí. Aquí esta probabilidad es bajo dependencia estadística. La probabilidad que haya estudiado en la facultad 1, en la facultad 2, en la facultad 3, está afectando. Aquí no hay independencia estadística. Aquí no hay independencia estadística. Aquí sí hay independencia estadística. Entonces mis probabilidades individuales no se afectan por las otras probabilidades. Aquí hay 2 rojas y 3 verdes. Entonces, la segunda vez que saquemos una bolita va a estar afectada por la primera vez, por lo que sea que haya sucedido la primera vez. Y lo mismo aquí. Si yo elijo una persona cualquiera, ¿cuál es la probabilidad de que sea jefe universitario? Entonces, va a estar dada por la probabilidad condicionada. Primero, que sea jefe. Que sea jefe va a ser igual a 7 sobre 10. Y una vez que salió que es jefe,
que sea universitario va a ser 3 sobre 10. Y no sé por qué esto dice 80 también esto. Entonces aquí tenemos las probabilidades conjuntas bajo dependencia estadística. Y esta tabla, la misma que acabamos de hacer arriba. A ver, aquí en el organigrama necesito ordenar mis ideas. Aquí esto está mal. Vamos a reducir esto. Porque aquí yo podría preguntar, ¿cuál es? Aquí son 80, ¿no? Los 80 están cubiertos. Aquí podría preguntar, dado que salió jefe, ¿cuál es la probabilidad de que sea universitario? En esta nuestra tablita, se sabe que salió jefe. No, miren, aquí no quiere moverse. Ay, miren, está reteniéndose. Se sabe que salió jefe. ¿Cuál es la probabilidad de que sea universitario? Entonces, estas son probabilidades bajo dependencia estadística. ¿Cómo les puedo mostrar aquí? Si se sabe que es universitario, aquí yo podría añadir sus probabilidades. A ver, vamos a una hojita de Excel. Y pegamos. Con esta tablita yo puedo elaborar otras tablas más. Entonces, puedo decir copiar, pegar. Y aquí yo podría calcular. Se sabe que es jefe con la probabilidad de que sea universitario. Se sabe que es administrativo con la probabilidad de que sea que haya hecho estudios universitarios. Entonces, para eso están las probabilidades condicionadas. Entonces, van a haber dos tipos de probabilidades condicionadas. Y mis probabilidades condicionadas van a estar hechas de la siguiente manera. Esto dividido entre 10. ¿Sí? Donde 10 voy a fijar la columna de... Entonces, estas serían mis probabilidades condicionales. Se sabe que es jefe. ¿Cuál es la probabilidad de que haya hecho estudios universitarios? 70%. Que haya hecho bachillerato, 30%. Se sabe que es administrativo. ¿Cuál es la probabilidad de que haya hecho estudios universitarios? El 20%. ¿Cuál es la probabilidad de que haya hecho bachillerato? El 80%. Y así sucesivamente. Y lo mismo, vamos a poder hacer condicionadas a los estudios. Entonces, yo copio esta tablita. Control, copiar. Y pego aquí. Voy a hacer mis probabilidades condicionadas al estudio, ¿no? Entonces, aquí voy a dividir 7 entre 22. Entre 22 y voy a multiplicar por 100. Pero voy a fijar para mi fórmula la fila 5. Entonces coloco delante de 5 pesitos. Y control. Entonces, mi arborigrama podría cambiar de la siguiente manera. Empezamos con 800. A ver, aquí vamos a hacer nuestro arborigrama. Empezamos con 800, ¿no es cierto?
800, tenemos tres posibilidades. Podrían ser jefes, podrían ser administrativos y podrían ser obreros. De los jefes tenemos dos posibilidades. Vamos a dejar espacio para sus cantidades. Aquí tenemos que sean bachilleres, que sean obreros. Y lo mismo para estos. Ya, control de chica y aquí control. De los 800, ¿cuántos son jefes? ¿Cuántas personas llegan a ser jefes? Aquí vamos a decir, de los 80, 10 son jefes. Y de estos 10, de estos 10, 7 son universitarios. Ay, no son universitarios y bachilleres, ¿no? Jefes universitarios y bachilleres aquí. Bachilleres y universitarios. Ustedes debe estar pensando que está haciendo. Y aquí contra la chica. Ay, chicos, tengo que irme y no estamos. Nos falta. Entonces, se supone que son 10 jefes. De los administrativos son 25 y los obreros son 45. ¿Sí? Así estamos. Estos 10, 3 son bachilleres y 7 universitarios. Aquí de los administrativos, 20 y 5, ¿no? 20 y 5. Luego, de los obreros, ¿cuántos son bachilleres? 35 y 10. 35 y 10. Así es nuestra distribución. Entonces, mis probabilidades marginales de que sean jefes van a ser de que sea jefe o administrativo o bachiller de que sea jefe o administrativo o obrero va a ser 10 sobre 80, 25 sobre 80, 45 sobre 80. Y dado que salió jefe, ¿cuál es la probabilidad de que salga bachiller? Va a ser 3, va a ser 10 sobre 800 por 3 sobre 10. Dado que salió jefe. Calcular la probabilidad de que sea bachiller. Y la nomenclatura es, aquí tendríamos, si salió jefe, va a ser 10 sobre 800 por 3 sobre 10. Sobre 80, le dice. Ahí donde estamos. A ver, 10 sobre 800, pero aquí está mal, porque aquí es 87, 80, aquí nos estábamos. Ya, entonces, se sabe que salió jefe, va a ser 10 sobre 80. Voy a ver dónde se puede decir. Y aquí por 3 sobre 10. A ver, calculen cuánto sale eso. Y lo mismo para esto, ¿no? Dado que salió jefe, ¿cuál es la probabilidad que sea bachiller, que sea universitario? Entonces aquí va a ser 10 sobre 80 por 7 sobre 10. Entonces, calculen cuánto sale eso. Dado que salió jefe, ¿cuál es la probabilidad que sea bachiller? Dado que salió jefe.
Entonces la probabilidad es 30%, aquí va a ser 30%. ¿Sí o no? Hagan sus cálculos, chicos, por favor. Ahí sería 0.375, ¿no? 0.0375 aquí. En el porcentaje vamos a eliminar el porcentaje. Entonces, estas son las probabilidades conjuntas, y ahí vamos a insertar lo que es el teorema de Bayes. ¿Qué dice el teorema de Bayes? Entonces, las probabilidades bajo dependencia estadística estamos señalando que van a cambiar. Entonces, van a depender de cuál es mi probabilidad individual, y las probabilidades que vamos a poder armar en un arborigrama son las probabilidades conjuntas bajo dependencia estadística y las probabilidades individuales en cada uno de los grupos, ¿no? Ya, la probabilidad conjunta bajo dependencia estadística entonces se va a dar de la siguiente manera. Entonces yo conecto esto con esto, con esto, con esto, y me salen los 80. De estos 10, estos los distribuyo en 3 que son bachilleres, 7 que son universitarios. Y mis probabilidades conjuntas estarían dadas aquí, ¿no? Y toda esta columna, si las vamos calculando, sería la probabilidad conjunta. Aquí vamos a multiplicar 25 dividido entre 80 por, dado que salió administrativo, ¿cuál es la probabilidad que salga bachiller? Va a ser 20 sobre 25. Por 20 sobre... Aquí, dado que salió administrativo, entonces vamos a decir 25 sobre 80 por la probabilidad que sean haya estudiado hasta la universidad, por 5 sobre 25. Entonces me van haciendo sus multiplicaciones ahí. Aquí vamos a tener 45 sobre 5 sobre 80 por 35 sobre 45. Y en realidad, esto va a ser 35 sobre 80 directamente, ¿no? 35 sobre 80 directamente. El resultado. Y aquí lo mismo, ¿no? Aquí va a ser 45 dividido entre 80 multiplicado por 10 sobre 45. Y aquí va a ser 10 sobre 80 directamente, ¿no? 10 sobre 80. Aquí va a ser 20 sobre 80. 20 sobre 80. Y aquí va a ser 5 sobre 80. 5 sobre 80. Las probabilidades conjuntas. Aquí me estoy pensando que esto es un texto. Entonces ahí voy a decir 5 sobre 80. 5 sobre 80. Sí, total 25, ¿no? Y aquí va a ser 3 sobre 80. 3 sobre 80. Y aquí va a ser 7 sobre 80. Esto no puede ser.
tiene que ser solo un número cualquiera. Aceptamos. Y esto va a ser 7 sobre 80. Ay, chicos. Perdón. Hola. 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 Hola, Gigi. ¿Cómo estás? No te... Ya, chicos. Ya. Entonces, aquí vamos a continuar a la noche, chicos. Entonces, quedamos aquí. Yo tengo ahora emergencias y además clases. Quedamos aquí. A la noche continuamos, ¿ya? ¿Está bien? 7 menos cuarto. Voy a tratar de que sea lo más puntual porque me tengo que ir a las 8:15.